con don Segundo, don Alfonso y especialmente con don Julián, ahora tenemos la alegría de contar con Adelín. Me pasaron una biografía de Adelín, licenciada en Historia por la Universidad de Sorbona, con todos sus cargos, fue presidenta de la Sociedad Francesa Amigos del Camino de Santiago, coeditora de la Cátedra del Camino de Santiago de las Peregrinaciones hasta este año, miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino, tiene un montón de publicaciones y demás. Adelín, hoy es 15 de octubre, festividad de Santa Teresa. Le decían la Santa Andariega, Adelín, es que haces kilómetros trabajando. Porque podía decir, bueno, pero es trabajo, ¿verdad? Porque ¿dónde vas? Siempre sacas algo tal. Y Santa Teresa decía que las gracias recibidas en la oración y en el trabajo son para darnos fuerza en servir a los demás. Y efectivamente, este trabajo de investigación que hace Adelín, además lo refleja con tanto cariño y de forma tan pedagógica que siempre nos llena y siempre sacamos cosas muy provechosas. Por eso, Adelín, gracias por estar con nosotros una vez más. Tú eres de casa, eres súper conocida y vamos a escucharte con todo el cariño y con todo el amor. Adelante, Adelín. Muchísimas gracias, Usillo, por esta presentación. Gracias a la familia de la ACC, ya que es la que me ha invitado y que me permite una vez más estar aquí. Hoy en el Día de Santa Teresa, que es mi segundo nombre. Ah, sí. Entonces se me ha pedido que hablara de los años santos. Claro, se puede hablar de los años de los jubileos, empezando en la Biblia, qué pasaba en la religión judía, después los jubileos en Roma, pero yo creo que el origen me interesa más buscarlo en toda la reflexión dentro de la Iglesia sobre la penitencia, porque a fin de cuentas este era realmente el fondo, la razón de ser de los años santos. Desde el inicio, desde el momento en que se descubre la tumba del apóstol a principios del siglo IX, se va a Santiago causa devotionis, simplemente porque se ama al apóstol, para rezar el apóstol, para estar cerca de su tumba, pero también rápidamente se va causa penitentiae en razón de la penitencia. Estamos ya en los siglos IX, X, XI y se ha empezado a pensar en la penitencia como algo que se puede rescatar, vamos a decir. A cada culpa, cada pecado, vamos a decir, habrá una compensación que hacer. Y empiezan los manuales de confesores explicando que para tal pecado hay que dar tal penitencia. Ya se empieza con esto. Bueno, también se ha ido siempre a Santiago por curiositas, para ver qué pasaba. Pero para eso está la providencia. Pasamos de la reflexión sobre la penitencia, que ya saben que se han escrito muchísimos tratados sobre el tema, al de las indulgencias, que no es exactamente lo mismo, y se atribuye, no voy a decir el invento de las indulgencias, pero vamos a ver, la primera vez que se va a hablar así, a Alejandro II, al Papa Alejandro II, en 1063, cuando promete a toda la pandilla, es la palabra que hay que utilizar, me parece, de normandos, borgoñones, aquitanos, algún que otro aragonés, que se preparan para
asediar la ciudad de Barbastro. Es la primera vez, muchas veces lo presentan como la primera cruzada, es internacional, y el Papa Alejandro II promete efectivamente una indulgencia de antemano, el perdón de su pecado a los que matasen al enemigo de la fe, naturalmente. Ya saben ustedes que Barbastro fue un desastre, porque sin respetar las reglas de la guerra, que querían que cuando una ciudad se rendía, pues sus habitantes conservaban la vida y sus bienes. Barbastro, cuando se rindió la ciudad, esos cruzados del norte, esos varones francos, masacraron a todo el mundo. Es lo que hicieron 30 y pico de años después en Jerusalén. Pero bueno, se atribuye a Alejandro II la primera vez que aparece lo de la indulgencia. Después, claro, pues Urbano II en el Concilio de Clermont, cuando lanza la primera cruzada hacia Jerusalén, también utiliza de nuevo la palabra indulgencia. Se va a perdonar el pecado de matar al prójimo. Pascual II no lo utiliza y Calixto II, por mucho que se le haya atribuido después el invento del Año Santo en Santiago de Compostela, tampoco. No trabajan o no les interesa mucho el tema. El tema está ahora mucho más el que nos interesa. Vamos a avanzar hacia la idea de un Año Santo. Está íntimamente vinculado a lo que Jacques Le Goff llamó el nacimiento del purgatorio, porque en adelante ese perdón de los pecados ya no será solamente para un pecado de una persona viva, sino para el más allá. Para que se pueda rescatar de antemano o perdonar de antemano las penas en el más allá, tiene que haber un lugar en el más allá que no sea el infierno, porque el infierno es definitivo, o el paraíso, porque el paraíso no se necesita ningún perdón una vez que uno está en el paraíso. Es a lo largo del siglo XII, más o menos, que la idea del purgatorio, hasta entonces la palabra purgatorio era un adjetivo, era el fuego que purgaba, no se utilizaba como lugar. Pero a lo largo del siglo XII, el purgatorio ya poco a poco aparece como un lugar entre el paraíso y el infierno. Un lugar temporal, donde uno no va a quedarse ad vitam aeternam. Y por lo tanto, que uno puede quizás, uno mismo, o a través de las oraciones de los demás, ganar un poco de tiempo para ir más rápidamente al paraíso. La génesis del purgatorio, me imagino que habrán reconocido la imagen de las ánimas ahí en el purgatorio. La génesis del purgatorio tarda un buen siglo, todo el siglo XII, empieza con Hugo de Saint-Cher, un dominico a mediados del siglo XIII más o menos, después del concilio de Letrán IV, ya la idea de purgatorio, y se ha hablado de Dante, y claro, Dante ya le va a dar en la segunda mitad del siglo XIII sus cartas de nobleza, si se puede decir. Bien, tenemos entonces las indulgencias, la idea de indulgencia y el purgatorio. Pues inmediatamente en Santiago de Compostela se ha adoptado esto. Digo inmediatamente porque ya a mediados del siglo XIII, ya tienen, no sé si lo pueden leer todos, las consuetudines, mediados del XIII, explican que el clérigo debe, en primer lugar, cuando recibe a los peregrinos, vestirse con su sobrepeliz y situarse por encima del arca, el arca donde se dejaba la ofrenda al apóstol,
y el que dijere la indulgencia o perdón debe nombrar el arca antes que cualquier otro honor de la Iglesia. Quiere decir que la indulgencia o perdón, es interesante ver cómo lo ponen, depende en parte de la ofrenda, es otra vez rescatar, es el precio que hay que pagar por el pecado. Casi por la misma época, esos dos textos no están fechados exactamente. En el concilio número 16, compostelano, el artículo 13 dice: ítem publicamos en el sínodo las indulgencias que concede la Iglesia compostelana. Estamos a mediados del 13. A todos aquellos que viniesen a la Iglesia compostelana causa peregrinaciones para el perdón de sus pecados. Un tercio de sus pecados, que son cuentos divertidísimos, un tercio de sus pecados para los que llegasen a Santiago en cualquier momento. E indulgencia plenaria si morían en Santiago o a la vuelta. O sea, se aconseja, porque se va directamente al paraíso. Pero en caso de que no, más 10 días para los que asisten el domingo a la procesión de la iglesia. Más 200 días si es una fiesta mitrada. 300 veces 300 días para los que llegasen a Compostela la vigilia o el día de la fiesta de Santiago. O sea que ya se ve que a mediados del siglo XIII se le da una importancia muy peculiar al 25 de julio. O el día de la dedicación de la iglesia, que es el 21 de abril. Y 200 días más para los que, confesados y arrepentidos, asistiesen a una misa del arzobispo, de un obispo, del deán o de un cardenal en el altar mayor. O sea, ya la idea de la indulgencia, y la palabra está en los textos, en el siglo XIII está muy asentada, no solamente en Compostela, seguramente en muchas otras iglesias, pero especialmente en Compostela, y asociadas se pueden ganar, ya ven, muchos días de purgatorio menos si se va el día antes o el día de Santiago. En Roma, en el siglo XIII, efectivamente la situación no es muy boyante, que digamos. Hay muchos problemas y el pobre Bonifacio VIII en particular, al que ha recibido una bofetada del embajador del rey de Francia, en Agnani, debe de estar, toda la documentación permite pensar que a lo largo del siglo XIII los obispos de Roma miraban con envidia a los arzobispos de Santiago de Compostela, precisamente por esa peregrinación de la que hablaba Dante y que nos mencionó el señor arzobispo, porque, claro, a Compostela se seguía yendo cada vez más en el siglo XIII, la gente volvía con su concha para demostrar que había ido a Santiago, toda Europa se cubría con iglesias, altares, capillas dedicados a Santiago, y en Roma nada. Inocencio III, a principios del siglo XIII, había intentado promover la peregrinación a Roma a base del velo de la Verónica como emblema, pero en el siglo XIII hay graves problemas en Roma, y los hay en Tierra Santa, ya lo sabemos, está otra vez en manos de los infieles, con lo cual no se va mucho. Y Bonifacio VIII tiene una idea genial. El 22 de febrero de 1300, en una bula que tienen ahí abajo a la derecha, concede el perdón de los, vamos a ver que lo vea mejor, de las penas en el más allá, es el texto que lo dice, mediante una indulgencia plenaria para cualquier cristiano que fuera a Roma a rezar. Tras confesarse, no basta con llegar así, y obtener la absolución de sus pecados, cuidado, no es lo mismo que la confesión, la indulgencia plenaria
viene después de la confesión y la absolución, tendrá que ir el cristiano cada día a visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo durante 30 días los romanos y 15 días los extranjeros. Es muy interesante porque efectivamente ahí realmente tenemos el jubileo en el sentido que tenía en la religión judía, porque el año de jubileo, no había muchos, en Israel se condonaban todas las deudas. En el Padre Nuestro, cuando no lo decimos en nuestros idiomas, y lo decimos en latín, es dimite nobis debita nostra. Nuestras deudas. Del mismo modo que nosotros condonamos la deuda de los que nos deben, de los deudores. Entonces, perdonar así las penas del más allá, indulgencia plenaria, es condonar todas las deudas que se tenga para con Dios. Es el sentido profundo de ese año santo y de ese invento, vamos a decir, del año 1300 que le debemos a Bonifacio VIII. Un éxito rotundo, rotundo. Todo el mundo fue a Roma. Hasta el punto de que el poeta Giovanni Villani dice, había en Roma, además del pueblo romano, 200.000 peregrinos, sin contar los que estaban en camino, yendo y volviendo. 200.000 en esa época, no sé si era realmente la cantidad, pero quiere decir muchísimos, más que los habitantes, desde luego, de Roma. 1350, en principio el jubileo al principio habían pensado cada 100 años. 1350, el Papa Clemente VI, desde Aviñón, porque el papado en ese momento no está en Roma, está en Aviñón, proclama un nuevo jubileo, un nuevo año santo, también con indulgencia plenaria, etcétera, a todos los que fuesen a Roma ese año. 1350 es el final de la gran peste de 1348. Y el Papa dice que convoca ese jubileo, que anuncia ese jubileo, precisamente porque ha habido una presión, le han pedido que, probablemente durante la peste, la gente había hecho una serie de pecados o por lo menos no había cumplido con todo lo que tenía que cumplir, y entonces hay este segundo jubileo romano. Ya saben que ahora es cada 25 años en Roma. Sigue, se movió durante el siglo XV, pero son a partir de los tiempos modernos cada 25 años. En Santiago de Compostela, ¿cuándo empiezan los años santos? Eso, una polémica entre historiadores desde hace años y años. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los peregrinos del siglo XV, cuando nos han dejado el relato de su peregrinación, nos dicen que han ido a conseguir el jubileo concedido por Calixto II. Bien. Calixto II, que sepamos, nunca ha concedido, ni existía todavía en época de Calixto II la teoría del purgatorio y toda la teoría de las indulgencias que son posteriores. A mí me parece que hay que escoger el año 1372, que era un año en el que el 25 de julio caía en domingo. ¿Por qué? Pues porque es el año en que el rey de Castilla, Enrique II, viene a Santiago. Después que él no va a ir ningún rey hasta los reyes católicos. Él está ahí, hace concesiones a la catedral. Y el rey de Francia, Carlos V el Sabio, que lo tienen ahí a la derecha, ese mismo año toma el patronato de la Capilla del Salvador.
que desde entonces se conoce también como Capilla del Rey de Francia. Tenemos ya dos acontecimientos ese año 1372. Y a partir de esta fecha, cuando uno lee a partir de finales del siglo XIV, podemos tener algunas cifras de peregrinos. Los ingleses, por ejemplo, porque el rey de Inglaterra, a mediados del siglo XIV, ha decidido que cualquier patrón de barco que saliera de un puerto inglés, y digo puerto inglés porque casi toda la costa atlántica de la Francia actual era inglesa, cualquier patrón de barco tenía que declarar sus mercancías o la gente que transportaba. Esto nos permite saber que los barcos que salían de los puertos ingleses transportaban hacia Santiago entre 40 y 400 personas por viaje. Y los cálculos que se han hecho han mostrado que oficialmente, porque claro, el patrón que podía no pagar la licencia, no la pagaba. Oficialmente, 15.000 peregrinos fueron trasladados desde puertos ingleses en el siglo XV hacia Santiago. Esto no incluye los puertos de Flandes, los puertos de Frisia, los del norte de Alemania, los de Escandinavia, etc. Bien, tenemos algunas cifras. Otra cosa, como hay la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia y Aquitania no es muy segura, muchos peregrinos optan por pasar por el reino de Aragón y tienen que pedir salvoconductos. Y claro, ahí también no están todos conservados, pero tenemos cifras y tenemos ideas. Muy bien, ya ven la fecha, 1372. 1378, 6 años después, se piden más salvoconductos que el año anterior o el año siguiente para cruzar el reino de Aragón. Y seguimos así, buscando, si buscamos los años santos, los años en que el 25 de julio caía en domingo, nos damos cuenta de que esos años hay más barcos o más peregrinos transportados que llegan, más salvoconductos pedidos en Aragón. En 1386, por ejemplo, el duque de Juan de Gante, el inglés, solicita del rey de Castilla que, porque están en guerra, haya un salvoconducto, dice, para los mercaderes y los peregrinos que quisiesen ir a Santiago. O sea que me parece que hay que situar hacia ese momento el nacimiento en Santiago de los años jubilares. Es buscar el perdón, ahí les he puesto las fechas. 1378, varios peregrinos polacos, 1389 el duque de Gante, y explica, para que vayan con seguridad por mar y por tierra. 1395 aumenta mucho el número de peregrinos ingleses que llegan por mar. 1406, o sea, si siguen así, ven que ya estamos en los ciclos que conocemos de años jubilares, y ahí tienen la misa del peregrino de Jaume Huguet, con lo cual muchas veces se considera que el siglo XII, época de construcción de la catedral aquí, es el apogeo prácticamente de la peregrinación. Hay otro apogeo en el siglo XV. Lo de los años jubilares, un éxito enorme. Enorme. Toda Europa se abalanza, si puedo decirlo así, sobre Santiago y precisamente esos años. Además, en el siglo XV es cuando empezamos a tener relatos. En el año 1417, plena guerra y marítima además entre Francia e Inglaterra dentro de la guerra de los 100 años, tenemos a Nompart de Caumont, que es un pequeño noble del sur de Aquitania, que viene a Santiago y
es interesante. Es el primero que sigue hasta Santa María de Finisterre, un año santo. Antes no se hablaba del santuario de Finisterre asociado, vamos a decir, con Santiago. 1417, primera vez que aparece Finisterre como también parte de la peregrinación. Y Marjorie Kemp, una inglesa que había tenido 14 hijos, se debió de cansar, pidió permiso a su marido para irse de peregrinación y nos cuenta que estuvo no sé cuántas semanas, quizás meses, en Bristol esperando un barco para poder ir a Santiago. O sea, un deseo de que fuera ese año para ir. Miren, 1434, no vamos a pasar revista a todos los años santos, pero en el 34 es el famoso paso honroso de Suero de Quiñones, con motivo precisamente de que es año santo, de que todo el mundo va a pasar por el hospital de Órbigo, con lo cual se le ocurre montar un paso anunciando que con sus compañeros van a defender, ya saben que es un espectáculo, son justas, nobles. Naturalmente lo ganó Suero de Quiñones, que vino aquí a Santiago para regalar al apóstol su brazalete, el brazalete que se llevaba realmente en el brazo y que pueden ver todavía hoy alrededor del cuello del busto de Santiago que se saca en procesión. Es del año 1434, un año santo. 1456, tenemos otro peregrino famoso, William Way, un inglés del sur de Inglaterra, que no solamente es interesante porque nos ha dejado el relato de su peregrinación, las celebraciones que se daban en la catedral, etcétera, sino que cuando va por mar, cuando llega a La Coruña, llega un día, claro, finales de mayo de 1456. Ese día cuenta en el puerto de La Coruña 86 barcos de peregrinos que estaban esperando que los peregrinos, después de su peregrinación, volviesen. 86 barcos, dice, de los cuales 32 eran ingleses. 32 ingleses. Ese día en La Coruña, cuando en todo el año 1456 solo se pidieron 15 licencias. Eso quiere decir que la mayor parte de la gente salía sin pagar la licencia y que los 15.000 peregrinos transportados hay que multiplicar probablemente esa cifra por 2 o 3. Es también el año 1456 en que un tal William Goodyear ofreció a la Catedral de Santiago el retablo de alabastro inglés que está conservado en el Museo de la Catedral. O sea, como ven, si nos fijamos solamente en esos años, hay acontecimientos que no ocurren los demás años. Y ya les digo, toda Europa prácticamente, cuando se busca en la documentación, aquel año fueron 4 canónigos de Tours en peregrinación a Santiago, o una ciudad de la Cataluña actual que manda peregrinos porque hay una peste en la ciudad. En fin, el siglo XV hay que verlo como realmente un gran siglo jacobeo o puestelano, y los años jubilares han hecho mucho para esto. De ahí que, claro, con vistas al año 1501, que era año jubilar, pues ya unos 10 años antes o un poquito más, los reyes católicos decidiesen que se iba a construir un enorme hospital, el Hospital Real, el actual hotel de los Reyes Católicos.
Todo esto hay que verlo como, y también habría que pensar en el gran hospital de San Marcos de León, por ejemplo. O sea, enormes hospitales porque son multitudes de gente los años jubilares que acuden a Santiago. Esos son los años jubilares desde el siglo XIV. Los primeros, 1305, 1311, 1316, buscando en la documentación no hay nada especial. Miren, por ejemplo, es año jubilar en 1322, después pasan 11 años, 1333, el rey Alfonso XI viene a Santiago en 1330. O sea que obviamente no existen todavía los años jubilares. Pero ya después, a partir de 1372, sí se nota la diferencia. Y en el siglo XVI siguen, como ven, 1501 la primera, después 1507, 1512, tenemos a una serie de peregrinos que vienen de Flandes, que nos han dejado sus escritos. Pero problema. Se sigue diciendo, naturalmente, que las indulgencias fueron dadas por Calixto II. A Calixto II, que solamente fue papa 5 años, se le atribuye todo, ¿eh? El Codex Calixtinus, todo. No. ¿Dónde está la prueba de la fundación de los años santos compostelanos? ¿Quién dice realmente cómo se puede demostrar cuándo empezaron? Pues el 1 de abril de 1557, año jubilar, Juan Suárez de Carvajal, obispo de Lugo, comisario general de la bula para la iglesia y el hospital de Santiago, hay vacante de la sede. Ese año no hay, durante 2 o 3 años no ha habido aquí y precisamente cae en esos años. Con la autorización del Papa Pablo IV y a petición del arzobispo de Santiago, autentifica la concesión del jubileo por el Papa Alejandro III. Bueno, se lo inventa. Ya se ha estudiado, en particular José Sánchez, que trabaja en el archivo aquí de la catedral, que probablemente, porque necesitaban demostrar algo, porque necesitaban un documento, hasta entonces no les había hecho falta. No era necesario, era una cuestión de fe, se proclamaba un año santo, era el 25 de julio, la gente acudía. Pero ya estamos a mediados del siglo XVI. El humanismo, una serie de, si quieren, búsqueda más científica. Entonces, ¿qué hicieron en Santiago? Tenemos que demostrar que esto existe realmente. Claro, de Calixto II era un poco difícil, pero tienen en el archivo de la catedral una bula de Alejandro III, dada en 1179, que es el concilio de Letrán III, y copiaron el inicio de esta bula, copiaron todos los testigos, copiaron, no muy bien, pero bueno, el sello del Papa y crearon el texto. Y el texto dice que Alejandro III cumple el deseo de Calixto II, tenía que aparecer Calixto II en algún momento, cumple el deseo de Calixto II y funda en Santiago los años santos con todo lo que hay, el 25, cada vez que el 25 de julio cae en domingo, con los mismos privilegios que el jubileo de Roma. Difícil que en 1179 Alejandro III dé los privilegios que se darán en 1300 a Roma.
Ahí se les ha ido la mano. Bueno, de todas formas, no es importante. No es importante, o sea, quiero decir, para mí este texto realmente es porque se empeñaron en que hubiese un texto. No hacía falta. En Santiago muchas cosas han empezado. Miren, por ejemplo, se ha ido desde el momento del descubrimiento de la tumba hacia el 830, hasta finales del 11 se iba a Santiago sin que existiera ningún texto explicando las circunstancias del descubrimiento. Porque la historia de Teodomiro, del ermitaño Pelayo y tal, se escriben 2 siglos y medio después. En Santiago no es necesario. Eso fue probablemente porque, bueno, pues habían cambiado los tiempos y hacía falta un papelito. Bonito, ¿eh? En la época moderna vemos que los años santos ya no los proclama como en la Edad Media el rey de Castilla, sino ya el Papa, y ahí tienen una serie de bulas anunciando precisamente los jubileos, el de 1666 que se ha conservado, el de 1677, el de la derecha. Se copia la bula de Alejandro III, la que hemos visto que ha sido creada en 1557, ahí la tienen ahí arriba, se distribuye para darle una antigüedad al año santo compostelano, que les parecía, bueno, que gusta, siempre gusta, pensar que hay una profundidad histórica muy grande. Y vemos que, pese a lo que se ha dicho de que en la época moderna la peregrinación declinaba, pues no. Miren el testimonio de Nicolás Albani, que es un napolitano que decide en 1743 ir a Santiago. Entonces nos cuenta toda su peregrinación, después va a trabajar porque ya no le queda dinero a Lisboa y decide, antes de volver a Italia, en el año 45, porque era año santo, volver a Santiago. Y nos dice, él viaja en enero, finales de enero, dice: hablaré también de la cantidad de gente que se ve delante de la dicha iglesia día y noche, en tal manera que no queda ni un lugar, ni siquiera para quedarse en pie. Eso parece cuando hacían los fuegos ahí en la Plaza del Obradoiro. Por la gran afluencia de toda España, Portugal, Francia, Alemania y de tantas otras naciones. Y no se cierra la iglesia ni de día ni de noche, porque siempre hay cantos y oficios. En cuanto a los confesores, recuerden que para conseguir el jubileo, para obtener esa indulgencia plenaria, hay que confesarse primero, hay que recibir la absolución. En cuanto a los confesores que hay delante de la dicha iglesia, son unos 600 más o menos, y la capacidad es de unos 1000. Dense cuenta del número de gente devota, ya que en la iglesia caben 8 o 10.000 personas. Bueno, 2.500 ahora actualmente abajo, y se podían quizás utilizar las tribunas, pero no creo que se llegasen a 8 o 10.000. Es un italiano. Solo hay tanta asistencia de clérigos y tanta afluencia de gente los años santos, porque los otros años no se ganan tantas indulgencias, y cosa que siempre les interesaba, ni se ven tantos tesoros como en los años santos, porque claro, ya la catedral sacaba todos sus tesoros para que fuesen admirados. Y no he podido resistir el poner otra frase que pone Nicolás Albani. Dice, habla de la Puerta Santa y dice: encima de esta Puerta Santa hay una inscripción en hebreo hecha por Santiago en persona. Ahora con la restauración espero que vuelva a aparecer. ¿Qué dice? Aquel que durante 6 días consecutivos cruza 6 veces la Puerta Santa
y besa 6 veces el muro santo por ambos lados, con gran devoción y fe profunda, recibirá el perdón completo de sus pecados y de sus penitencias a pena y a culpa. O sea, a pesar de las exageraciones, estamos a mediados del siglo XVIII y se ve todavía la gran atracción de los años santos. Habla de alemanes, son alemanes del sur. Naturalmente ya no hay ingleses, ya no hay flamencos, todos los países que han pasado al protestantismo pues ya no vienen de ahí, pero sigue existiendo la peregrinación y la atracción de los años santos. Siglo XIX, como saben, empieza mal. La Revolución Francesa ha impedido el paso a través de Francia para ir a España. Las campañas de Napoleón no han ayudado, francamente, en particular el mariscal Soult aquí en Santiago. Pero en la segunda mitad del siglo XIX ya se empieza a ver, gracias al tren, y por eso he puesto lo del tren, gracias a que ya se puede llegar a Santiago en tren, el año 1875, por ejemplo, se ve que el jubileo va a atraer a gente, ya no va a ser solamente local como a principios del siglo XIX, sino que es más fácil. Antes había que coger la diligencia, era bastante complicado. El tren había que pasar por Portugal, pero claro, después en Valencia de Umío, pararse ahí y terminar como se pudiese. Hay todavía peregrinos, no parece que, o por lo menos no he encontrado la documentación, habría que ir a todas las hemerotecas para ver si el descubrimiento de las reliquias ha supuesto revival de los años santos, pero sí, para el siglo XX, y ahí tienen el cartel, me he dado cuenta que tienen el cartel del año santo 1909, Alfonso XIII es la primera vez desde los Reyes Católicos que viene un rey a Santiago. En 1610, que era año santo, Felipe III había mandado una ofrenda, pero no había ido él. Es 1909, con lo cual esto le da de nuevo al año santo compostelano, en ese inicio del siglo XX, un interés ya nacional y más allá de las fronteras de España. Se han estudiado, lo saben ustedes, los años santos. Manolo Rodríguez ha estudiado los años santos en el siglo XX, un libro extremadamente interesante. Me voy a parar en pocos, porque pasa el tiempo. El año santo 1954 es el primer año santo del arzobispo, todavía no es cardenal, Fernando Quiroga Palacios. Y decide invitar al mundo entero. Eso va a ser, al mismo tiempo, se va a transformar el famoso, lo que quedaba del Hospital Real para hacer el primer parador, para acoger a toda esta gente. Y Quiroga Palacios realmente ha movido muchísimo. No ha tenido mucha suerte porque después son 11 años hasta el año 65, sin año santo, sin año jubilar. Pero ese año jubilar, por ejemplo, en 1954, invitó al nuncio, el futuro Papa Juan XXIII, fue el cardenal de París, el cardenal Feltin, o sea, todo el mundo. Había un deseo de reanudar, se han terminado las guerras, Primera Guerra Mundial, la Guerra de España, la Segunda Guerra Mundial, y da un impulso, ahí empiezan realmente los años santos que conocemos. El siguiente suyo, 1965, es también importante, no he traído una imagen de pero en 1965 por primera vez
se hace en París una exposición y un congreso fuera de España, en París, sobre el tema de Santiago. Lo hace la Asociación de la Sociedad de Amigos de Santiago de Compostela en París, inaugurado por el ministro de Cultura francés, André Malraux. Ese mismo año se interesa en España el ministro de Turismo, Fraga Iribarne, por el Año Santo. Entonces va a permitir, va a subvencionar, y es cuando se va, entre otras cosas, a construir el aeropuerto, ya no es el tren, para que los peregrinos puedan acudir. Yo creo que el gran año, el que lanza esos acontecimientos, han atraído la atención sobre Santiago de Compostela, pero el gran año es 1982, el Papa. Es la primera vez que un obispo de Roma viene a visitar la tumba de Santiago. En 1049, el Papa León IX había excomulgado el obispo de Santiago por haberse atrevido a llamar apostólica a su sede. Bien, los papas han reflexionado y 800 años después, León XIII ha autenticado los restos que se habían encontrado. Ha reconocido en la bula Deus Omnipotens que Santiago estaba enterrado, era cosa de esperar. Pero faltaba que un papa viniera a Santiago. Entonces, la venida de Juan Pablo II, los discursos que lanza, que dirige a toda Europa, diciéndole que no se olvide de sus raíces cristianas y que hay que volver a Santiago. El hecho de que pocos años después, 7 años después, convoque en Santiago las Jornadas Mundiales de la Juventud, es la década, la verdadera década que relanza la peregrinación a Santiago. Y otra fecha, no voy a entrar en el siglo XXI, 1993. ¿Por qué? Porque en 1993 se funda ya el Jacobeo. Y a partir de ese momento ya no es solamente un acontecimiento religioso, que siempre alrededor pues, puede haber algunas otras celebraciones, pero fundamentalmente el Año Santo era la fiesta de Santiago, la fiesta de la Catedral de Santiago, el año jubilar. El Jacobeo va a rodear esas celebraciones religiosas con acontecimientos culturales. Efectivamente, esto va a atraer muchísima más gente. Pero uno se puede preguntar, ahora, en 2020, si seguimos hablando de años santos, si hablamos de jubileo, ¿cuánta gente sabe ahora lo que es una indulgencia o una indulgencia plenaria? Además desapareció el limbo o no sé qué, o sea, cambian las cosas que dentro de nada va a desaparecer el purgatorio. Espero que no. Bien, entonces, ¿jubileo? ¿Qué es el jubileo? ¿Qué son las indulgencias? ¿O ya nos quedamos simplemente, como para mucha gente, es el jacobeo? Jacobeo como que ha sustituido la palabra jacobeo a año santo o jubileo o año jubilar en Santiago de Compostela. Y les voy a dejar sobre este interrogante, porque no soy profeta, me interesa el pasado, no puedo predecir el futuro, simplemente espero que no se pierda el sentido profundo que tenía ese año santo, porque ir a Santiago se puede ir todos los años, en cualquier momento, y celebrar Santiago se puede celebrar aquí
o en cualquier otro sitio y cada 25 de julio si se quiere. Pero precisamente ese jubileo tiene una connotación particular que me temo yo cuando pregunto, pero claro, es que vivo en un país que ya es laico, ¿m? Y su religión es la laicidad, un desconocimiento de lo que es y de lo que significa. Y muchas gracias por su paciencia. Gracias, Teresa. ¿Tenemos cuestiones, Santi? Es que si no, el mundo no la oye, ¿no? Claro, que muchísimas gracias, ha sido una exposición perfecta. Yo sabía muchas cosas, pero me la ha completado maravillosamente y además no ha dejado lugar a dudas de esos nacimientos del año santo compostelano con los años romanos y demás, con el año santo romano. Muchas gracias. Gracias. Espera. Mario, espera. No toquéis. Digo que como este congreso y esta estupenda lección tuya de Lynn lo organiza ACC, Acogida Cristiana Deo en los Caminos, no sé cómo se llama, esto creo que le corresponde, eso no va tanto dirigido a ti, aunque tú lo provocas y hay que aplaudirte una vez más por ello. Toca a ACC limpiar también conceptos, palabras deturpadas que sustituyen unas más confusas que a las anteriores, limpiar el léxico y la propia función de ACC. Bueno, en realidad es un ruego que te dirijo a ti, Ushio. ¿O cómo lo ves? ¿Qué remedio tiene esta limpieza de conceptos, de forma que el Jacobeo no sea que vuelva Bruce Springsteen o que recuperemos conciertos en el ampliado Monte del Gozo, sino que junto a ello se mantenga el sentido originario, ¿no? Aclarando cuestiones tan resbalosas como la de indulgencia, la de purgatorio, la de pena temporal de vida A, las condiciones para lucrarla. Bueno, expongo solo mi propia deseo de que se sople sobre el concepto y la realidad, para lo cual tu conferencia ha sido un estímulo que les toca a ACC o a quien sea. ¿Y qué podríamos hacer? Estos chicos que acogen aquí y muchos de los hospitaleiros que tenemos por el camino han llegado a tener que explicar quién es Santiago. Es así. Pero también es una realidad que abre horizontes, porque preguntan, cuestionan y demás. O sea que dentro de lo que cabe, la ausencia de conocimiento lleva también a unas realidades nuevas, y a que se interroguen, a que se pregunten, y llegan aquí a Santiago pues hechos unos toros de devoción a Santiago y discípulos que van a testimoniar a Santiago por el mundo. Pero es la labor, conoces cantidad de hospitaleiros, sabes que lo están haciendo. Tú vienes aquí un poco a chinchar, pero sabes que se hace. Santi, ¿tenemos preguntas del mundo? Tenemos 3 comentarios que paso a leer. Excelente disertación, muy clara y con mucha información clarificadora. Otro dice, hay que recuperar el término año santo o año jubilar para llenar de contenido lo que celebramos. Y eso es todo. Las cosas. Estoy absolutamente de acuerdo. Primero, creo que el Papa da ya bastantes indicaciones de lo que hay que hacer. Segundo, porque me crié con los dominicos, yo haría lo que decía Santo Domingo, que es siempre hablar a Dios, o sea, con Dios y de Dios. Y me doy cuenta de que a lo largo del camino, no solamente no se conoce Santiago, pero acabo de escribir un pequeño libro en Francia precisamente para darlo a conocer, sino que mucha gente, para no herir, porque no sabemos si la gente tal y cual, evitan
No vamos a hablar directamente de Dios, no, en fin. Entonces se quedan, ¿y tú por qué has hecho el camino? Has tenido problemas, y se queda en ese nivel. Yo creo que hay que lanzarse. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno.